Barco Vargas, una vida dedicada al servicio público. La Universidad de los Andes y la Escuela de Gobierno tocó las puertas de la familia Barco y del Ministerio de Cultura para exhibir esta cronología que destaca la vida y obra de este político y resalta sus 7 legados a la nación. Esta exposición, por supuesto, de interés general para reflexionar sobre el trabajo de Virgilio Barco Vargas, promotor de políticas públicas y líder de la gestión pública. Vamos a dar inicio con unas palabras de bienvenida y le damos paso a la vicerrectora de Investigación y Creación, Jimena Hurtado. Buenos días. Abro comillas. Viva Dios en las alturas, Carlos Lleras en Colombia, Barco en Bogotá, para que sigan las obras y nos den felicidad. Este es un testimonio de esperanza, optimismo y confianza escrito a mano, puesto en una pared en una ciudad en Colombia hace muchos años, que hoy vamos a poder leer en una de las paredes de esta sala Colpatria. Quería empezar con este testimonio porque es un mensaje de posibilidad y de conexión. De eso se tratan precisamente este espacio y esta universidad, de posibilitar y conectar, de ser un lugar de encuentro abierto para conocer y para crear. Gracias por estar aquí hoy y por acompañarnos a la inauguración de la primera activación de la sala en el año 2024. Esta sala, abierta a la ciudad e integrada al circuito artístico y cultural de Bogotá, es un cubo de creación que en el día de hoy nos acoge para conectarnos con la vida del presidente Virgilio Barco, su visión, sus obras y su servicio. Servicio que creo no exagerar al decir que marca la puerta de entrada de este país al siglo XXI. La planificación urbana, la infraestructura, la preservación de la memoria constituyen las bases del siglo XX para que la profundización y ampliación de la democracia, del ejercicio de la ciudadanía, el reconocimiento de derechos ancestrales, de la diversidad, la globalización y la corresponsabilidad internacional que abrían y abren las puertas al siglo XXI y que son asuntos en los que trabajó y lideró el presidente Barco, demostrando que con voluntad podemos avanzar en la construcción de una economía social. Esta exposición, como lo pretende la existencia misma de esta sala, es un lugar de encuentro. Que ustedes estén aquí hoy en la Universidad de los Andes es muestra de ello. Es un encuentro entre generaciones, entre la historia y el futuro político, económico, social y cultural del país. Es un encuentro que, gracias a la labor de muchas personas en la universidad, lideradas por la señora directora de la Escuela de Gobierno, quien además articuló el interés y la generosidad de muchas personas fuera de la universidad también, tendrá la huella uniandina. Esa huella se plasmará en una agenda académica para rememorar, analizar y proyectar lo que ha implicado entrar por la puerta del siglo XXI que abrió el presidente Barco. Gracias a quienes hicieron posibles este encuentro y nos permiten continuar abriendo horizontes, motivando, abriendo sobre las sólidas bases de la creación y el conocimiento crítico. Muchísimas gracias por estar aquí y dar vida a esta manifestación. Mi más cordial bienvenida a la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Bueno, y ahora le queremos dar paso al expresidente César Gaviria, también que tiene unas palabras para todos ustedes. Empiezo por decir que yo tengo mi archivo depositado aquí en la Universidad de los Andes, archivo donde están, que contiene la totalidad de los documentos que leí o que tuve en cuenta para mis acciones y mis decisiones y que creo que van a ser muy útiles para romper esa tradición absurda que tiene Colombia de que los presidentes no publican sus memorias. Yo tal vez ya hubiera publicado una parte de lo que considero más relevante de mi campaña y de los comienzos de mi gobierno, si no fuera porque un día la familia y su abogado me pidieron que ayudara a esclarecer la responsabilidad del general Maza en la muerte de Galán.
el Tribunal de Cundinamarca lo había absuelto. Publiqué una página en El Tiempo con las conclusiones y la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime, lo condenó, pero he seguido escribiendo. Pero aún me faltan muchos libros de los que leí en mi infancia y adolescencia, y me falta explicar cómo surgió lo que yo llamo explosión de sensibilidad, que desarrolló mi gusto por la música, el arte, el teatro, el ballet, y toda esa dimensión que yo llamo explosión de sensibilidad. A los 16 años participé en un programa de intercambio estudiantil que me llevó a Fresno, California. Allí me enteré de que, al contrario de lo que ocurre en Colombia, el Washington Post y el New York Times y otros periódicos también, por lo menos publicaban los lunes cada reunión importante sobre los asuntos del Estado y qué había dicho cada quien el lunes. Yo llevo un diario y no llevé un diario, pero dejé ese archivo que está aquí en poder de la universidad. Y desde luego sobra decir que en Estados Unidos y en Gran Bretaña los funcionarios empiezan a escribir sus memorias desde el primer día de su posesión y aún antes. El profesor de Oxford, Malcolm Dees, el historiador más de Oxford, una verdadera eminencia, estudió sobre Colombia y entendió mejor la dinámica de la política colombiana. Le dio a cada evento de alguna importancia política o militar y nos dejó una versión sobre Barco que nos ilumina muchísimo sobre el modo de ser nacional y sobre Barco. Malcolm Dees se remonta hasta sus ancestros y nos enseña el entorno en que vivió Barco desde su infancia y nos describe toda su vida pública, su educación y formación. Yo aprendí a ser liberal por herencia de familia. Aún tenemos un cementerio libre en Circasia, Quindío, donde están enterrados todos mis abuelos, mis tíos abuelos, de apellidos Gaviria, Londoño, Jaramillo. A mi papá lo bautizaron para casarse, con mi mamá, que era conservadora, pero sobre todo aprendí a ser liberal en la Universidad de los Andes, en una época en que los estudiantes de casi todas las universidades o eran marxistas o sabían marxismo, y seguimos con gran celo la Revolución de Mayo en París, que se extendió por todo el mundo y que era libertaria, anticapitalista y en buena medida anarquista. Tal vez la Javeriana o el Rosario no estén incluidas en esta visión. Allí aprendí, aquí en los Andes, que la política era importante, no como se puso de moda en las últimas elecciones de Colombia, en que con la excusa de que la política es sucia y no hay que participar, hay que alejarse de ella, con las consecuencias de lo que muchos empresarios medianos y la mayoría de los profesionales se alejaran de la política, no aceptaran ser parte de listas, no aspiraran a cargos de elección popular. Fue así como aseguraron que Petro no tuviera contendor y muchos de nuestros dirigentes se lanzaron a simples aventuras políticas sin ningún resultado. Fui el primer ministro de Hacienda de Barco. Él era un buen economista y con él decidimos, en la crisis de la deuda latinoamericana, que Colombia fuera el único país que pagara sus deudas en los términos acordados. Nada de cantos de sirena ni populismo disfrazado. Colombia fue el país que mejor creció en América Latina en la década de los 80, un poco por debajo de Chile. Y eso fue gracias a la seriedad con la que manejamos la economía en los años 80. Crecimos al 9% en promedio, el más alto después de Chile. Lo que allí ha ocurrido hasta que arrancaron los rieles del Metro de Santiago no es tan difícil de entender. Yo no creo que ello haya sido solo por el odio a Pinochet, sino porque tomaron una decisión, a mi juicio, estúpida. Solo las empresas privadas podían prestar servicios públicos. Es el modelo contrario al que nos quiere llevar nuestro presidente Petro, quien en Florencia, a donde me invitó a visitarlo, me dijo que los problemas de Colombia se originaban en todas las leyes que habíamos aprobado después de la Constituyente y que le abrían un espacio a empresas privadas
para prestar servicios públicos. Yo le dije que él no podía esperar ninguna colaboración de mi parte. Por aquí está Luis Fernando Alarcón, que me sucedió en el Ministerio de Hacienda. Hicimos una reforma estructural que nos financió para los 4 años y no hubo que aprobar una cada año. Establecimos tarifas razonables que hasta hace poco lo eran, tarifas razonables. Pero lo más importante que ocurrió durante el gobierno de Barco fue el cambio de modelo político, que dejó atrás el Frente Nacional y que nos regresó a la verdadera democracia, gobierno, oposición, y algo que yo considero fue de igual importancia y que nos alejó de la doctrina de la seguridad nacional. Defendió el derecho a la protesta pacífica. Rafael Pardo fue el principal defensor. A la violencia que nació después de la muerte de Gaitán, llegamos por ideologías de extrema derecha y porque nuestra dirigencia política adoptó los discursos radicales de la Guerra Civil Española. Por un lado, las ideas de la Revolución Rusa del 17 y por la otra, la de los liberales españoles, entre quienes yo quisiera destacar principalmente a Unamuno. Laureano fue quien más predicó el discurso fascista español. Ospina fue mucho más moderado. Malcolm nos describe los ancestros de Barco y de la política del norte de Santander vista a través de los ojos del padre de Barco, quien era conservador, y nos cuenta del comportamiento de los dirigentes de los dos partidos y lo que ocurrió en cada periodo presidencial. Violencia y sectarismo en norte de Santander desde entonces, y norte de Santander era el departamento más conservador y el más sectario de todos. Barco era excepcionalmente bien preparado, recibió una extraordinaria educación en MIT, era ingeniero, era economista de Boston University y era de los pocos colombianos que tenían recursos, no era el único, pero nos dice Malcolm que no llegaban a 10 los que pudieron estudiar en el exterior. Su padre tenía los recursos de la concesión Barco y con su paso por el Banco Mundial y la Embajada en Washington, nadie conoció mejor a Barco, a Estados Unidos que Barco, y eso lo llevó a tener siempre una política digna frente a ese país. La concesión Barco tiene mucho de mito. Su padre vendió la mitad de los derechos por $500.000 a una compañía extranjera. Eso no lo hizo rico, pero le quitó todas las preocupaciones económicas y Virgilio Barco, hijo, no tuvo que hacer otros negocios para ejercer la política, que siempre representa un gran menoscabo del patrimonio personal si se quiere hacerlo de manera honrada. Malcolm X descubrió cómo siempre fue un buen estudiante y le envió a su padre publicaciones extranjeras muy interesantes sobre el régimen español, sobre la guerra, sobre la Primera Guerra Mundial, la autarquía alemana, sobre Simón Bolívar, sobre Teodoro Roosevelt. Lo que podemos leer son publicaciones muchas escritas por historiadores extranjeros. En Colombia, los presidentes no dejan memorias, dizque porque eso lleva a revelar conversaciones privadas. Entre el presidente y su ministro, y eso es absurdo, a Mauricio Vargas le hicieron todo un escándalo por sus memorias sobre el revolcón. Nadie preguntó si yo tenía alguna molestia. Hay unos pocos historiadores buenos, Melo, Marco Palacio, Álvaro Tirado, sobre López Pumarejo, el profesor Mario Latorre, Fernando Cepeda, Alberto Donadio, Silvia Galvis, pero las memorias de un presidente no. Y no creo que los sueños de Luciano Pulgar, de Marco Fidel Suárez, se puedan denominar memorias. Carlos Lleras creo que solo llegó hasta 1948. Malcolm describe cómo el padre de Barco tenía temores sobre la reelección de Alfonso López, que le parecía muy peligroso y agresivo. Era la visión de un conservador sobre lo que le convenía a Colombia.
pero Barco hijo regresó a Colombia en 1943 y fue liberal gaitanista y entró a la administración municipal y fue secretario del Ministerio de Comunicaciones. Por Malcolm conocemos que había entonces mucha virulencia en el lenguaje de las facciones liberales y de las conservadoras, más que en los otros departamentos, y lo dice por las cartas que le enviaba a su hijo. Creo que el primer gobernador de Ospina no fue fácil, la gobernación de don Lucio Pavón Núñez, no propiamente un ejemplo de moderación, era más bien un paradigma de sectarismo. El departamento se liberalizó en la hegemonía liberal, pero se conservatizó en el periodo conservador. Barco padre se quejaba de cómo se había perdido la mística en los partidos y dice que la revancha conservadora después del asesinato de Gaitán era contra lo que había ocurrido desde 1900 a 1946. No más guerras civiles. Es una teoría a examinar porque sí es novedosa e interesante y en efecto después de la guerra de los 1000 días no hubo más guerras civiles. Habla el padre de Barco del papel de la Iglesia y describe a los obispos como los jefes políticos conservadores en el gobierno de Ospina y sobre todo después del asesinato de Gaitán. Malcolm dice que su alcaldía fue muy importante en la historia de la ciudad y aunque se reconocen las labores de sus más destacados antecesores, Masuera y Gaitán Cortés, la alcaldía de Barco le gana en coherencia, amplitud de esfuerzos e impacto. Eso lo dice don Malcolm Dice. Con López fue embajador en Washington. En un breve periodo había sido militante del MRL, pero se distanció de López Michelsen cuando se opuso a que siguiera la alternación, a que continuara indefinidamente la paridad, y eso lo alejó del presidente, entonces del presidente López Michelsen. El kinder de César Gaviria, que empezó en el gobierno de Barco, fue acompañado por Rafael Pardo, por Gabriel Silva, por Rodrigo Pardo, por Chucho Bejarano, por Ricardo Santamaría, por Manuel José Cepeda, por Peñalosa, por Fernando Carrillo, por Héctor Riveros, por Manuel Rodríguez. A Barco le gustaban las reuniones pequeñas o solo con otra persona. Leía y subrayaba todos los documentos que recibía con gran disciplina. No gustaba de los consejos de ministros. A Barco le ayudó la expresión de López, y si no es Barco, ¿quién? Pero a la presidencia llegó por sus méritos y prestigio, a pesar de su modo de ser, que parecía ser tímido, y sí tenía un problema de dicción, y eso lo obligaba a leer los textos escritos. No podía improvisar. La política de paz de mano tendida y pulso firme del presidente Barco le tocó en la época más violenta del siglo XX, salvo por la violencia, que generó más muertos, pero fue menos traumática para los ciudadanos de nuestras ciudades. Fueron terribles y horripilantes los asesinatos y los atentados del narcotráfico, a Rodrigo Lara, a Guillermo Cano, a Enrique Parejo, a Jaime Pardo Leal, a Carlos Mauro Hoyos, el atentado a Maza Márquez, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro. Las relaciones con los medios fue de total respeto, no de hostilidad, como algunos dicen. El Plan Nacional de Rehabilitación fue un ejemplo pionero de participación ciudadana. Tuvo primero a Carlos Sosa y continuó con Rafael Pardo, que realizó una excelente tarea para asegurar la paz en el campo. Barco era cálido con la gente. Nunca encajó bien en la aristocracia bogotana. No hablaba con don Hernando Santos, quien le pedía a los presidentes que le dieran ideas para sus editoriales. A mí también me reclamó por eso. Y odiaba los eventos sociales de Bogotá. En los almuerzos de Bogotá solo se habla mal del gobierno de turno, aunque los comensales estén ganando mucho dinero. Las FARC exigieron a Carlos Sosa participación en el poder, y no creo que Barco lo tuvo sin cuidado esa exigencia de las FARC.
y con los helenos se infiltraron en las marchas y los movimientos sociales. Nuestro primer gran tropiezo fue el episodio de Llanacaliente, cuando mataron desde una marcha campesina que salió de los Santanderes un coronel y muchos soldados, y ese mismo día el M-19 secuestró a Álvaro Gómez. En ese momento yo era ministro delegatario. Lo era porque las centrales obreras declaraban un paro nacional cada vez que el presidente Barco salía del país. Con mi discurso de ministro delegatario, la marcha inmediatamente se disolvió. El origen de la constituyente está en la carta que él envió al espectador y en que habla de un plebiscito para reformar la Constitución. Malcolm dice que en esa decisión estuvimos en una reunión con Fernando Cepeda, con Germán Montoya y con Manuel José Cepeda, que era entonces estudiante de esta universidad, y el Siglo se editorializó como el perfecto asalto a una joyería. Recuerdo bien cuando tuvimos que pasar la legislación de estado de sitio en todo lo que tenía que ver con la justicia de orden público, que se convirtió en legislación permanente. Podría volverse indefinidamente como decretos de estado de sitio, y la Corte Suprema en buena hora nos acompañó con su exequibilidad. Era una buena réplica de la justicia antimafia de los italianos. Esa legislación empezó a ser muy útil porque había jueces secretos, testigos secretos, familias de jueces que vivían en sitios totalmente seguros y sus hijos eran transportados a los colegios con esquemas de seguridad. Pero en temas de seguridad y orden público, los sábados en la mañana nos reuníamos con el presidente Barco y era él quien daba la orden de detener a Zulanito o Menganito, porque no había entendimiento entre la Dirección de Instrucción Criminal, las Fuerzas Armadas y la policía. Y a veces el ministro de Justicia estaba. Claro que yo era el único que firmaba extradiciones como ministro de Justicia encargado. A lo anterior se sumó el sindicato de la Dirección de Instrucción Criminal, que era de izquierda, y eso agudizaba las distancias con las Fuerzas Armadas. Pero la primera ofensiva de Escobar y sus aliados fue contra la justicia. Semana la llamó el martirologio de la justicia. El ejemplo más claro fue la masacre de La Rochela, y el único que recibió una pena fue un paramilitar llamado Vladimir. Yo creo que la principal razón por la cual la Corte Suprema terminó aceptando la convocatoria de una constituyente fue para evitar quedarnos con una justicia de esas características, establecida por decretos de excepción, lo que parecía una práctica traída de los cabellos. A la carta enviada al espectador sobre la eventual convocatoria de una constituyente, inmediatamente se opusieron Alfonso López Michelsen, Jaime Castro, Hernando Gómez Buendía, Alfonso Gómez Méndez, Bernardo Gatay Maecha, Gustavo Balcázar, José Manuel Arias Carrizosa, todos pesos pesados del liberalismo. El acuerdo bipartidista al que llegamos con el presidente Misael Pastrana para encontrarle un sendero para enfrentar la crisis de ese momento no pasó el examen constitucional en el Consejo de Estado. Desde luego, el presidente Barco acató el fallo del Consejo de Estado. Nos pusimos entonces en la empresa de pasar en la primera vuelta en el Congreso la reforma constitucional que teníamos en mente. Yo la impulsé en calidad de ministro de Gobierno. Esta reforma sucumbió en su segunda vez cuando el Congreso intentó definir el tema de la extradición en un referendo que se realizaría en el siguiente mes de enero. Era una decisión que se tomaba con un extremo de intimidación, como lo señaló Carlos Lemos Simons, de la cartera de Gobierno, y él mismo se encargó de hundirla. Pero de lo contenido en esa reforma surgió mucha parte de lo que en el gobierno siguiente, el mío, se convirtió en la Constitución de 1991. Cuando le pedimos al doctor Carlos Restrepo Piedrahíta que nos redactara una primera carta de derechos, no se imaginan el lío en que nos metimos, porque la idea era ponerlos al comienzo de la Constitución. No hubo un solo artículo a favor de esta idea. Absolutamente todo el mundo
estaba en contra. Nos dijeron que estábamos locos y que íbamos a poner una cantidad de basura en la Constitución. La Constitución de 86 tenía ya más de 100 años y era un conjunto de normas que definían la estructura del Estado y su funcionamiento. Eran la parte orgánica y no la dogmática. Nada de derechos ni de deberes, ningún mecanismo para proteger esos derechos. El proyecto incorporaba también la creación de la Fiscalía General de la Constitución, más o menos en los términos en que quedó consagrada en la Constitución del 91. El proyecto pasó por el Senado a pesar de la resistencia de algunos dirigentes liberales y pasó en la Cámara. Y el contralor Rodolfo González García no se opuso, a pesar de que el proyecto decía que la Contraloría desaparecería y sería reemplazada por un Tribunal de Cuentas. En el momento en que se declaró exequible la convocatoria, se derogó el temario y se dejó en manos de los constituyentes la decisión de cómo sería el alcance de una nueva carta. El país estaba desesperado con la extradición, creía que ella era el origen de muchos de nuestros males, del terrorismo, de la violencia, de los asesinatos, y la votación en la Corte fue 54-13. No hay evidencia creíble de que algún constituyente recibió dinero por su voto. La Embajada Americana publicó la declaración de un constituyente que representaba al M-19 y declaraba que había recibido dinero a cambio de su voto. Vaya idea tan descabellada, que eso lo hiciera justo a alguien del M-19. De este constituyente nadie volvió a saber nada. Y hoy en día no hay narco que prefiera negociar con la justicia colombiana. Todos negocian con los gringos. Nos quedamos sin esa reforma, pero con muchas ideas, que aprobó luego Luis Carlos Galán, y él hizo sus propias contribuciones y fue parte esencial de la relación con Galán, con Barco. La Constitución del 86 era, a juicio de la mayoría, muy autoritaria y centralista. Desde luego lo más importante fue la Constitución de la Constitución del 91, fue la tutela para proteger los derechos y la creación de la Fiscalía General. Solo cambiamos dos áreas de la justicia. Muchas de estas ideas tuvieron su origen en el gobierno del presidente Barco, cuando yo actuaba como ministro de Gobierno. La teoría de cómo aproximarse a la paz empezó a armar desde el gobierno de Barco. La paz con el M-19 culminó en pleno proceso electoral y a pesar de la muerte de Jaime Pardo, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, no obstante, no se quebrantaron los acuerdos a que se había alcanzado. La alianza del Partido Liberal con la UP significó la elección de 17 curules, entre quienes se destacan la de Alfonso Gómez Méndez, Guillermo Alfonso Jaramillo y Guillermo Alberto González. Para ese momento, las FARC no se habían degradado como lo hicieron en los años siguientes. Yo fui a Chaparral a representar al presidente Barco y a defender la candidatura de Alfonso Gómez Méndez, porque Alberto Santofimio era un enemigo acérrimo de la alianza con la UP y Barco sabía qué tan importante era su colaboración electoral. En realidad los liberales todavía creíamos que había guerrilleros buenos, que tenían buenas intenciones, altruistas, pero que estaban simplemente equivocados. Esa es una idea que trató de desaparecer con la creación de la Corte Penal Internacional y que fue vinculada al proceso de paz con las FARC por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuyo sistemático silencio no es fácil de entender. En el cambio del modelo político empezamos el gobierno de Barco, que incluía regresar a la democracia, el gobierno y la oposición, sobre el que disertará seguramente el profesor Cepeda, y el respeto por la protesta pacífica, que dispensó a defender con mucho ahínco, sobre todo Rafael Pardo, que en realidad era una buena manera de legitimar la protesta social sin reaccionar de manera autoritaria, pero dejaba claro que no éramos un pedazo del Frente Nacional. El equipo de Barco también comenzó a aclimatar las ideas de tolerancia y pluralismo que tienen el mismo origen. El Frente Nacional
trajo mucha paz política, pero hay que reconocer que era muy cerrado y excluyente. No se hablaba de pluralismo, no se hablaba de diversidad, y eso era necesario rectificarlo. Tuvimos un enorme tropiezo el día que una marcha nacida en los Santanderes, en el sitio denominado Llanacaliente, mataron a muchos soldados y a un coronel del ejército. Y ese mismo día el M-19 secuestró a Álvaro Gómez. Yo era ministro delegatario y me dirigí al país para explicar nuestra política, y la marcha se disolvió inmediatamente. La propuesta de paz con el M-19 pasó sin tropiezos en plena campaña electoral, salvo por un fierro que descubrieron en manos de Marco Chalita y hubo que tramitar una ley especial. Las relaciones con las FARC llegaron a su punto más bajo en una emboscada en el Caquetá que dejó 27 jóvenes soldados muertos. Jacobo Arenas sacó a hablar y decir que era un acto legítimo de guerra, y Alfonso Cano preguntó ¿dónde están las reformas? Malcolm llamó la atención sobre el Kinder de Gaviria, que surgió en el gobierno de Barco, y si queremos ser justos, históricamente el gobierno de Gaviria fue una continuación del gobierno de Barco. Dice que lo que fue embrionario en el gobierno de Barco se continuó y culminó en el gobierno de Gaviria. La marcha del silencio y la 7ª papeleta ocurrieron en el gobierno de Barco después del asesinato de Galán. Durante este proceso ocurrió algo muy inesperado. En la Corte Suprema, el magistrado Hernando Gómez Otálora, quien fue rector de esta universidad y sufrió lo que se llamaba el escalerazo, dijo que él venía acompañando el no, pero que si le quitaban el temario, él votaría por el sí. Fue un voto decisivo para el éxito de la convocatoria, y no es fácil entender por qué lo hizo. Él fue rector de los Andes y era una persona de mentalidad más bien conservadora. Martin von Hildebrand fue crucial en la protección del Amazonas, y por una idea suya Barco le entregó a los indígenas esa labor de protegerla, y Manuel Rodríguez fue el que impulsó la protección del medio ambiente, en la que Colombia tuvo una actuación pionera a nivel mundial. Desde que se empezó a examinar el desarrollo de la democracia en Grecia o Roma, prevaleció, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso se predica que el poder debe tener límites, que deben existir contrapesos, que un poder limite al otro. En esencia, de lo que se trata es de que la oposición restrinja el poder del gobierno. El presidente Barco hizo un ejercicio sereno del poder. La Constitución es el no se puede, dijo Alfonso López Michelsen, y eso se llama Estado de Derecho. Qué bueno que nuestro presidente no lo olvide. Al contemplar esta audiencia que nos honra con su presencia, no puedo dejar de recordar las tertulias que realizamos, entre ellas en la biblioteca de don Mario Latorre, que con su cabello y cejas empelucados y siempre con su espíritu de contradicción, ayudaba a que surgiera lucidez para encontrar el camino a seguir. La austeridad y sencillez del presidente Barco en nada mermaban su dignidad, sino que la enaltecían. Reflejaban en el día a día que en todos los actos de su vida había límites, pero la ciudadanía lo respetó y lo admiró, y lo sigue viendo como un ejemplo a imitar. Rehusó siempre bailar al son que le tocaban. Su obsesión era hacer la tarea bien hecha, y no para conseguir el halago de la galería. Era siempre severo y pulcro. Yo aprendí de él más que de nadie en toda mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy paso al doctor Fernando Cepeda Ulloa, también que va a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial y especial para el presidente César Gaviria, el más distinguido exalumno de esta universidad, un gran presidente,
y quien fue realmente un funcionario, digámoslo, él lo ha descrito muy bien, a la Barco. Y eso explica por qué fue su sucesor y por qué fue, como lo mostró en un libro publicado por esta Escuela de Gobierno, su fundador y primer director, Carlos Caballero, cuando examinó los gobiernos de Barco y Gaviria como una revolución pacífica y señaló lo que había sido esa continuidad que luego gallardamente, muy generosamente, el presidente Gaviria ha reconocido y subrayado en varias oportunidades. Agradezco mucho a Margarita María Zuleta, actual directora de la escuela, y a la familia Barco, que me hayan invitado a decir algunas palabras que no son sino la continuidad de lo que acaba de decir con mucha lucidez el presidente Gaviria y que califico como una nota de pie de página, un footnote a la exhibición que esta mañana recorrí de la mano de Margarita María Zuleta y que me permitieron refrescar y recordar muchos eventos y situaciones de la administración Barco. Al recorrer la exhibición, al escuchar a la señora vicerrectora y al presidente Gaviria, surge una pregunta que es fundamental, que yo creo que debe formar parte del cuestionamiento que debe hacer un estudiante en la Escuela de Gobierno, y espero que haya aquí algunos de ellos. Y es, bueno, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo fue que existió un señor que, una vez que usted hace el recorrido, por favor, hizo tantas cosas en tantos campos, unas que usted puede decir formaban parte de su educación universitaria, en el instituto más riguroso que hay en el mundo en términos académicos, que es el MIT, otras que se encontró por el camino y otras que como quedaron forzadas en su desempeño y no pudo eludir. ¿Cómo fue que esta persona logró hacer eso? Tantas cosas tan importantes, tan significativas, tan visionarias. Fue por la ayuda de otras personas. ¿Eso cómo fue? Porque es un comportamiento permanente en él, como servidor municipal, como servidor en una ciudad como Bogotá, como ministro de Agricultura, como embajador en Londres, como embajador en Washington, como representante de Colombia en el Banco Mundial, o como presidente de la República. ¿O acaso, por ejemplo, para decir algo así, anticiparme, o acaso es que él era un constitucionalista y desde sus estudios en el MIT había llegado a la conclusión de que había que no solo reformar, sino sustituir la Constitución de 1886, que ya tenía 106 años de vigencia? Déjenme recordarles que en su discurso de posesión como presidente, que entiendo está aquí y se puede oír en esta exhibición, dijo con toda claridad que no le interesaba hacer reformas constitucionales. Esa no era su visión, ese no era su papel. Digamos que esa fue una de esas situaciones que la realidad política le impuso. Pero es que lo interesante en la vida y en las acciones del presidente Barco
es como al tiempo que tenía unas visiones que podemos llamar obsesivas y en torno de las cuales trabajaba y luchaba una y otra vez, algunas las logró, otras no. Valdría la pena añadir aquí en esta exhibición las que no logró. Pero lo impresionante es cómo esa mente obsesiva, comprometida con unas ideas, con unas visiones, al mismo tiempo tenía una gran flexibilidad y asumía con igual rigor, con igual seriedad, con igual compromiso, las que la realidad le imponía. Y digamos que la sustitución de la Constitución de 1886, nadie se había atrevido hasta el momento a hacer algo parecido, la sustitución de esa Constitución que tiene su inicio, como recordó muy bien el presidente Gaviria, el 30 de enero de 1988, en una carta de respuesta al Espectador, en la cual el presidente tomó una decisión muy audaz, que fue producto de por lo menos un día de discusiones fuertes en el Palacio Presidencial, un sábado, siendo ministro de Gobierno César Gaviria, y en la cual discusión se planteó el tema de la conveniencia de convocar en las elecciones entonces llamadas de Mitaca, las elecciones regionales, un plebiscito. Es que la importancia de convocar un plebiscito era la de que el plebiscito había sido prohibido por el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, que era una reforma constitucional importantísima, la que había creado el Frente Nacional, la que le puso fin al sectarismo político, a la violencia interpartidista, importantísimo el plebiscito. Pero en su artículo 13, el plebiscito prohibía que en el futuro se hiciera un nuevo plebiscito. Un tema muy interesante en la discusión del derecho público y constitucional, porque es la gran pregunta de si una generación le puede prohibir a la siguiente o a otra generación hacer algo en el nivel constitucional. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho usted se arroga esa prerrogativa y veta, cierra la posibilidad de que otra generación recurra a esa herramienta constitucional? Era muy complicado. Era de alguna manera desafiar a los autores del plebiscito. Era desafiar a los expresidentes, sin duda. Y así ocurrió. Fue una reacción muy fuerte de los expresidentes, pero una reacción tremendamente favorable de la opinión pública, que en ese momento se pudo medir con una nueva metodología que se estaba aplicando y se pudo verificar que más del 90% del país, de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, estaban de acuerdo en hacer ese plebiscito que permitía hacer unas reformas constitucionales. Aquí estoy señalando lo que he debido hacer con toda claridad desde el comienzo. Estoy señalando dos cualidades fundamentales, sin las cuales usted no entiende esta exhibición, no entiende la vida y obra de Virgilio Barco. Esas dos cualidades fundamentales, añadiré otra después o inmediatamente, eran su independencia de carácter
y su audacia. No tenía temor de hacer cosas que iban en contravía del sentimiento general. Como recordó ya al final de su presentación el presidente Gaviria, repetía con frecuencia: yo no bailo al son que me toca, lo cual le creaba problemas que siempre tuvo como presidentes muy importantes en el mundo, como Franklin Delano Roosevelt y tal, ¿no? Problemas con los medios de comunicación que querían que bailara al ritmo de la música que le planteaban. Y él repetía una y otra vez: yo no bailo al ritmo que me pone. Él bailaba, jugaba, decidía al ritmo de las visiones que traía. Muchas eran, digamos, viejas, ¿no?, que él había concebido desde hacía décadas. Otras eran nuevas y otras, como he dicho, surgían de la realidad. Eso era lo que lo determinaba. Entonces, es esa independencia y es esa audacia las que explican esta exhibición, este relato de obras tan importantes, ¿no?, que logró realizar. La esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, en alguna convención del Partido Demócrata, señaló cuál era la naturaleza de los tiempos políticos que les había tocado a ellos, a su esposo Franklin y a ella como primera dama, y dijo: en medio de las situaciones adversas más dolorosas, fuimos capaces de lograr cosas impensables. Era una manera anticipada, sin saberlo, de describir lo que fue, lo que ha sido la obra del presidente Barco. En medio de las situaciones más adversas, porque no pudo haberlas más difíciles y complicadas, lograr realizaciones impensables. Sí, pero a ver, ¿cuáles? Es decir, permítanme menciono 3, 4, 5, ustedes van a ver en la exhibición N. Volvamos, sustituir una constitución que llevaba 106 años, sustituirla, claro, con la colaboración magistral, porque fue magistral, no es una palabra accidental, del presidente Gaviria, no solo como ministro, sino luego como presidente. Es una obra conjunta. Cuando yo estaba embajador en Londres, recibí la visita de por lo menos en grupo 6 personas muy ilustres de Colombia, que fueron a decirme: mire, ¿usted por qué no ayuda a convencer al presidente Barco? Esto no lo he contado jamás. Corro el riesgo de contar cosas que no he dicho jamás. ¿Usted por qué no ayuda a que el presidente Barco convoque la constituyente? Porque ya estaba todo para convocarla. Y él haga la reforma constitucional. Pero pese a todas las críticas tan duras que le habían hecho al presidente Barco, pues había la gran confianza en su rigor, su seriedad, su responsabilidad, etc. Bueno, si hay algo que valga la pena entre tantas cosas de subrayar en el comportamiento del presidente Barco, fue eso. Yo les dije: mire, yo no creo que el presidente Barco esté dispuesto a hacer eso, pero voy a intentarlo. Y el presidente Barco no se movió un milímetro. Estaba claro de que una
tarea de esa envergadura no la podía realizar, sino su sucesor. En este caso, el presidente Gaviria, ya era claro quién era el sucesor. Y que una tarea histórica de ese tamaño requería de la reflexión, el tiempo, el buen juicio, el debate, que él no podía lograr ya al final de su gobierno. Es decir, una actitud de tanta responsabilidad, de tanto desprendimiento, de tanta generosidad, decir, no, yo me quedo con el orgullo de haber hecho esto, no. Se quedó con el orgullo de haberlo iniciado, de haberlo propiciado y de haber facilitado una buena situación política para que eso ocurriera. Es decir, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pero eso es lo que describe muy bien a Barco. Miremos, ya que el presidente Gaviria dijo, bueno, de pronto Fernando Cepeda va a aludir a eso, hablemos del esquema gobierno-partidos de oposición. El esquema gobierno-partidos de oposición no fue producto de una propuesta de Mario Latorre ni de Fernando Cepeda. Yo sí había escrito sobre eso, etcétera, pero no. Yo podría leer documentos, sobre todo una declaración en la que seguramente participó mucho en su redacción el presidente Gaviria, después de la toma del Palacio de Justicia y del desastre de Armero. Y en esa declaración, el presidente Barco como candidato es tremendamente insistente en que Colombia tiene que dar el paso hacia una democracia plena, que el Frente Nacional, del cual él era un producto político importante, que él había ayudado a consolidar, que él había trabajado dentro de su matriz, que eso tenía que acabarse y teníamos que entrar a un juego gobierno-oposición. Porque esa era la democracia, porque eso era lo que Colombia necesitaba. Ustedes no me creerían si recuerdo que el presidente Gaviria, que entonces era representante de la Cámara, planteó un debate en la Cámara sobre el tema, no del gobierno oposición, sino el Palacio de Justicia y el Armero. Y fue muy difícil que lo pudiera realizar, inclusive hasta el último momento, ya cuando tenía que tomar la palabra en la Cámara para hablar, había todo tipo de jugadas y cuestiones para impedir que hiciera un planteamiento al respecto. Que no hubiera una crítica, un planteamiento en el Congreso sobre semejante ocurrencia tan terrible como la del Palacio de Justicia o lo de Armero, pues es una cosa que uno no puede creer. Y eso impulsó al presidente Barco a promover el esquema gobierno, partidos de oposición, porque había dos partidos de oposición, a la gente se le olvida. Las FARC, que ya era un partido de oposición en Senado y Cámara por elección popular, no con curules gratis, no señor, con el partido Unión Patriótica, senadores y representantes. Y el Partido Conservador, que fue invitado a hacer oposición. La Constitución de entonces decía que el partido que había perdido las elecciones, no había sino dos partidos, podía hablar así, que el partido que seguía en votos al partido mayoritario decía si entraba al gobierno o no entraba. El partido que había ganado las elecciones estaba obligado a darle participación en el gabinete y por supuesto en el gobierno al partido que había perdido.
Y fue el Partido Conservador el que dijo, yo no quiero participar en ese gobierno. ¿Pero por qué? Esto es muy interesante, no puedo entrar en todos los detalles, porque no terminaría nunca, pero es también para subrayar la audacia y la independencia del presidente Barco. Imagínense ustedes que lo que me decía el Partido Conservador, yo fui el primer ministro del gobierno, una decisión impensable, inesperada del presidente Barco. Yo no la entiendo sino como una manera de decir, hola, usted que es profesor allá en los Andes y explique esas cosas, explíquele al país en qué consiste eso y ya veremos después qué pasa. Bueno, camino en dos patas todavía de milagro, nunca he recibido más ofensas, oprobios, insultos que en ese momento, pero por fortuna no fue mucho tiempo. Y en el Congreso, los parlamentarios conservadores me decían, y los liberales pues ni hablar, que digamos que el esquema gobierno-partidos de oposición no contó, por supuesto, con todo el apoyo del Partido Liberal, sobre todo el apoyo sincero, no el aparente. Digamos que el presidente Turbay, que siempre fue un apoyo muy importante para el presidente Barco, no estaba de acuerdo, pero fue muy leal en su apoyo al presidente Barco. Ahí me decían, pero bueno, ¿cómo es posible que ustedes, teniendo la posibilidad de hacer un gobierno fácil con los conservadores, les da por darles solamente 3 ministerios para formar un enredo y una cosa política feroz que no los va a dejar gobernar, cuando es tan fácil gobernar? Pero es que al presidente Barco el tema de la facilidad no era su tema. Ese no era su tema. Si había que hacer algo, así fuera lo más difícil del mundo, pues eso era lo que se hacía, no lo fácil. Hacer el esquema gobierno-oposición, claro, que era buscar una forma muy difícil de gobernar, pero eso está escrito, eso no es por decirle ninguna novedad. Claro, además hay un esquema más allá de cualquier sectarismo. Había una distinción clara entre gobierno y administración pública. Ustedes no forman parte del gabinete, ustedes mismos tienen que decidirlo, pero forman parte de la administración pública. No se va a votar un empleado porque sea conservador. Ustedes van a tener alcaldías. En ese tiempo las nombraba el gobernador con influencia en algunos casos del presidente. Van a tener gobernaciones, embajadas, consulados, notarías y lo que todo eso deriva. No, los conservadores iban diciendo no a todo eso para hacer más difícil el gobierno, para hacerlo casi imposible, inviable. Y claro, el argumento era, ustedes no entienden, ustedes no saben de política. En lugar de hacer una cosa fácil, que está ahí, no, ustedes les da por hacer la cosa más difícil. Pues es que era lo que tocaba. Yo no sé si estoy alucinando, pero si no recuerdo mal, en la alcaldía del presidente Barco hubo un eslogan que decía, cuando toca, toca. Y aquí tocaba hacer eso y se hizo. Y yo creo que fue muy importante para Colombia entrar a un régimen gobierno-oposición que derivó, oh sorpresa, oh paradoja, en un consenso nacional. Solamente las FARC se escaparon de ese consenso, el M-19 entró, ¿no? Un consenso nacional para hacer la nueva constitución y crear la nueva sociedad, que era lo que estaba en la mente del presidente Barco. Cómo hacer un gran cambio, cómo hacer una nueva sociedad. Y yo creo que ese es el gran resultado, no solamente de esa decisión, sino de otras que lo acompañaron. Entonces, digamos, alguna vez señalé que el presidente Barco
obraba de acuerdo con una expresión clásica que en latín dice age quodagis. Está en uno de los libros de la imitación de Cristo de Kempis, no sé dónde más. Age quodagis quiere decir haga bien lo que está haciendo, concéntrese en lo que está haciendo, no mariposee, no coquetee con otras cosas, dedíquese a lo suyo. Nada molestaba más al presidente Barco que ver un ministro tratando de buscar otras cosas, mirando para otro lado y no concentrándose en su tarea, porque lo que hacía el presidente Barco era concentrarse en su tarea. Si algo distinguió, por ejemplo, y eso en buena parte explica su presidencia inmediata a César Gaviria, es que el presidente notaba que César Gaviria estaba dedicado al tema que tenía, no andaba en otras cosas. Age quodagis, concéntrese, dedíquese, comprométase, trabájelo con seriedad, trabájelo con rigor. ¿Qué es el otro tema? La otra virtud del presidente Barco: independencia, audacia, seriedad. Pero seriedad tomada en serio, por favor, permítanme la repetición. Seriedad en todo, seriedad en la conversación, seriedad en los debates, seriedad en la elaboración de sus discursos. Los discursos del presidente Barco son muy elaborados. Los corregía hasta en el atril, ya parado aquí, seguía corrigiendo. Les ponía lo que llamaban la anotación musical, cosa que hacía con la señora de Gustavo Vasco, que era experta en cuestión musical, y hacía una anotación en su discurso para la lectura, el delivery, la entrega de un discurso del presidente Barco era magistral. No, lo desacreditaron y dijeron lo que usted quiera oír, pero él, digamos, el mejor discurso que se ha pronunciado en Naciones Unidas, está también ese kiosco aquí, fue el que pronunció sobre las drogas en una asamblea especial. Lo digo así no porque yo hubiera ido a oírlo, no, yo estaba en Londres. Lo digo porque cuando el presidente Barco fue invitado a Londres para que participara, el único, con la señora Thatcher, en una convención que fue la primera y la última, infortunadamente, que convocó la señora Thatcher sobre la demanda en el tema de las drogas. Porque mientras todo el mundo estaba en el cuento de la oferta y los países y el narcotráfico y todo ese cuento, ella dijo, no, un momentico, el problema es la demanda, que somos nosotros, que es Estados Unidos, que es Europa. Entonces invitó al presidente Barco a pronunciar un discurso. Pero antes me mandó a la embajada a una de sus amigas y confidentes para que me preguntara, mire, quiero que usted me explique, señor embajador, cómo es este cuento del presidente Barco como un gran orador. Le dije, ¿qué me está diciendo usted? Dijo, no, es que la señora Thatcher me dijo que el mejor discurso en Naciones Unidas había sido el del presidente Barco, y ella quiere saber eso, cómo fue, cómo se hizo, etcétera. Y le dije, pues mire, primero quiero que sepa que en Colombia dicen lo contrario. En segundo lugar, no oí ese discurso, no sé, pero me parece una maravilla que la señora Thatcher, que era una gran oradora, diga eso. Bueno, conversamos y como parte anecdótica dije que iba a contar cosas que nunca he contado. Cuando llegó el presidente Barco, ya se usaba el teleprompter, él manejaba muy bien el teleprompter, que es este aparato para leer los discursos. No llevó el teleprompter, no sé por qué razón, si porque no era amigable con el sistema británico, no sé. El hecho es que me pidieron que hablara con el gobierno británico para que prestaran el teleprompter de la señora Thatcher. Y la señora Thatcher, que era muy orgullosa y tal,
dijo, yo no presto mi teleprompter. Y no le prestó el teleprompter porque ella quería lucirse y no quería que fuera el presidente Barco. Muy bien. Entonces, esa seriedad que lo caracteriza en todo, lo caracteriza también en todos los aspectos de su gobierno. Si no hay, si la seriedad va acompañada de dos cosas. Primero, no perdía su tiempo en lo que no era esencial. Para él priorizar era una obsesión, eso era. Por eso desde el primer día, y el país nunca entendió eso, desde el primer día dividió el trabajo en presidencia entre lo que era esencial, fundamental, estratégico, y lo que era la rutina, lo que era el diario vivir. Muy importante, sí, por favor, pero con la claridad absoluta de que él tenía que encargarse de lo que era fundamental, esencial, estratégico, urgente. Y alguien de su confianza, en todo sentido, de lo demás. Y ese era don Germán Montoya, el secretario general. Como la gente en Colombia confunde el activismo, el trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche con el poder, no, yo no creo en eso, ni el presidente Barco creía en eso, en lo que el Papa Pío se llamaba la herejía de la acción, no. Él desde el primer día encargó a Germán Montoya de, digamos, llamémoslo, de la rutina. Hay un prólogo de don Germán Montoya al primer libro que se publicó sobre el gobierno de Barco por Fedesarrollo, que concibió el profesor Malcolm Diz con Carlos Sosa, y que además lleva un poco el sello del esquema gobierno-oposición, porque digamos, si escribía Luis Fernando Alarcón, que aquí nos acompaña, sobre cómo había sido el manejo, por ejemplo, de la apertura económica, había otro exministro u otra personalidad que escribía para criticar el texto de Luis Fernando Alarcón, porque el presidente creía en eso, en la contradicción, en el debate, en ver todos los matices. Entonces, sus decisiones, sus discursos, su retórica estaban basados en la priorización, su trabajo diario de muchas horas, sábados y domingos porque no descansaba. Doña Carolina, su esposa, que fue una gran primera dama, a veces nos reclamaba a los ministros, decía, pero por favor dejen descansar a Virgilio. Pero si él era el que no nos dejaba descansar, por favor. Pero bueno, entonces, era una dedicación a su trabajo, pero a su trabajo fundamental. Y esa priorización y ese trabajo fundamental estaban acompañados casi siempre de un documento. No era la improvisación, no era la cháchara, no era la conversación coloquial, no. El 30 de febrero del 88, repito que el presidente Gaviria fue el comienzo del proceso que llevó a la constituyente, estaba basado en un documento muy riguroso, que recuerdo todavía al presidente Gaviria caminando ahí en Palacio de un lado para otro, corrigiéndolo. Yo no había alcanzado a leerlo, él lo corrigió. Les podría decir, por ejemplo, el proceso de paz. Siempre lo acusaron que no le interesaba la paz, que no creía en la paz, que no utilizaba el concepto de paz. Debates en el Senado en que me decían todo tipo de cosas sobre eso. Cuando yo sabía por lo menos dos cosas que nunca quise utilizar. Y voy a tratar de terminar aquí, o si no, no termino, ¿no? Dos cosas. La primera, que con el presidente Barco habíamos ido, él y yo nomás, al edificio de Belisario Betancur en La Calera. Por alguna razón no nos citó en Palacio, sino en ese edificio.
que está al entrar a La Calera. Y allá el presidente Barco le pidió una cita, siendo presidente electo, para que nos explicara él, ¿no?, cómo era su concepción y su estrategia del proceso de paz. Yo lo acompañé. Él tomó notas porque él siempre tomaba notas. Muy bien. Al salir, después de una larga conversación, me dijo: mire, no se le olvide, vamos a tener que tomar en cuenta al presidente Betancur en algún momento para el proceso de paz. Nunca lo dije. Es la primera vez que lo digo en público. Nunca lo dije en los debates en el Congreso. Me habría podido ayudar para que no me insultaran tanto. No. Me pareció que debía conservar esta conversación muy en privado, como había sido la conversación que nunca se supo, nunca salió en la prensa, no lo supo nadie. El presidente Barco recibió un proceso de paz que se había incinerado en el Palacio de Justicia. Recibió un gobierno que encontraba un divorcio, una separación con el sector de administración de justicia que consideraba que lo habían dejado solo en la Plaza de Bolívar y que ni el Congreso ni el Palacio Presidencial habían reaccionado. Ese era el ambiente político, y no solo eso, proceso de paz que no estaba institucionalizado, que no tenía oficinas. John Agudelo hacía año y medio, era el comisionado de paz, no hablaba con Belisario Betancur, pero por favor. Y es ese presidente al que acusaban de que no pronunciaba la palabra paz, el que hace el primer acuerdo de paz después del Frente Nacional. No es cualquier cosa. Bueno, así podría seguir, mostrando cómo independencia, audacia y seriedad, rigor, eran las virtudes que explican lo que esta exhibición trata de mostrar. Lo mismo en el tema de las drogas, lo mismo en el tema de la pobreza. La erradicación de la pobreza absoluta es una obsesión de vieja data en él. Lo de la ciudad salitre en Bogotá, otra obsesión. Años, décadas peleando por eso, lo logró. Otras cosas no las logró. Bueno, es eso, porque yo sí creo que como pregunta fundamental, ¿cómo es que se educa a un presidente? ¿Cómo es que alguien puede prepararse para ser presidente? Malcolm X dice que la persona en ese momento mejor preparada para ser presidente de Colombia era Virgilio Barco. Y no es cualquier cosa que él lo diga, porque estudió con mucho cuidado todo el tema. Termino recogiendo una o dos opiniones sobre el presidente Barco en la época. Recojo la de Alberto Lleras Camargo, que dice así: un liberal sin mancha, un gran patriótica que va a prestarle a la nación servicios imponderables como los que en el pasado cumplió en otras ramas de la administración de brillantísima manera. Esto lo dice Alberto Lleras, que era sobrio y austero y no era que andaba pues por todas partes dispensando elogios. Y esta de Alfonso López Miquelsen, que en algún momento fueron contradictorios para la campaña de reelección del presidente López. El país, dice López, tiene la conciencia de que Barco es el hombre respetado, serio, responsable, con una mayor autonomía de la que le atribuyen sus críticos
y contradictores, la independencia. Muchas gracias. Y para finalizar, es momento de darle paso a la familia, y para eso quiero invitar a la señora Diana Barco, que también va a compartir unas palabras con nosotros. Señor expresidente de la República, César Gaviria, el profesor Fernando Cepeda, la vicerrectora de Investigación y Creación Jimena Hurtado, directora de la Escuela de Gobierno María Margarita Zuleta, amable público, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Para la familia Barco es un gran honor que se exhiba la exposición Virgilio Barco Vargas, una vida dedicada al servicio público, en la Universidad de los Andes y con el apoyo de su Escuela de Gobierno, que además ha organizado interesantísimos eventos académicos para acompañar la muestra. Muchas gracias por acogernos y realizar este maravilloso montaje en la Sala Colpatria. A mis hermanos y a mí nos llena de orgullo y esperanza poder presentar la vida y obra de nuestro padre al público en general, pero sobre todo a las nuevas generaciones que aún no habían nacido cuando él fue presidente. La exposición que ustedes podrán apreciar nació en la pandemia en el marco del centenario del natalicio de mi padre. Mi hermana Julia, que nos acompaña, y yo empezamos a revisar el archivo privado de mi papá, heredado inicialmente de su abuelo y de su padre, y que luego mi padre alimentó y mantuvo meticulosamente durante toda su vida. Nuestra meta inicial era completar la cronología de su trayectoria para la página web que ahorita vamos a apuntar, y para la eventual entrega de una parte de su archivo al Archivo General de la Nación. La investigación emprendida con mi hermana fue una experiencia fascinante. Por una parte, descubrimos al Virgilio Barco privado a través de su correspondencia con mi madre, con su padre, de fotos familiares, de genealogías, que era una de sus pasiones. Por otro lado, los documentos asociados al servicio público revelaron su convicción de la importancia en rendición de cuentas, tal como lo hicieron su abuelo y su padre, con memorias detalladas de desempeño político, administrativo y ejecutivo en cada uno de los cargos públicos que ocuparon. En el caso de mi padre, este acervo incluye las memorias desde la Secretaría de Obras Públicas en Cúcuta, donde inició su carrera a los 23 años, hasta los más de 30 informes al Congreso cuando terminó su periodo presidencial en 1990. Su archivo atestigua su ética pública, fundamentada en la transparencia y en el compromiso con el servicio al país. Pero además, el archivo develó una faceta quizás desconocida para muchos, como era su pasión por recuperar, valorar, proteger y conservar el patrimonio y conmemorar los hechos históricos. Por darles una idea, durante su carrera promovió la creación de al menos una docena de museos en Bogotá y Pamplona, y con motivo del sesquicentenario de la independencia, cuando fue ministro de Obras Públicas, recuperó edificios públicos patrimoniales del Centro Histórico de Bogotá, incluyendo la Casa Museo 20 de Julio, y remodeló la Plaza de Bolívar, convirtiéndola en un espacio para el encuentro y la manifestación cívica. En 1960 también compró los terrenos para el Parque Gran Colombia en Villa Rosario, donde se encuentra la casa de Francisco de Paula Santander y el templete donde se firmó la Constitución de 1821. Este parque finalmente fue inaugurado para el bicentenario de la Constitución en el 2021. Durante su presidencia se publicó una colección de 80 tomos dedicada a la vida de Francisco de Paula Santander.
Pero quizás lo más importante fue la Ley 80 de 1989, con la cual se establece el Sistema Nacional de Archivos. Se reglamenta la conservación y el uso adecuado de patrimonio documental de la Nación y se construye el Archivo General de la Nación. Este aspecto de la trayectoria de Virgilio Barco fue de gran interés para la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. La exposición resultante, nacida de la cronología, fue un proyecto colaborativo apoyado por la Dirección de Patrimonio a cargo de Alberto Escobar Wilson White, con la colaboración ad hoc de el doctor Fernando Cepeda, Daniel Bermúdez, Rafael Obregón, Natalia Gutiérrez, Luisa Naranjo, Doris Tarchópolos, Julio García Herreros, José Eustorgio Colmenares, Leopoldo Villar Borda, el equipo del Archivo General de la Nación, por supuesto, el profesor Malcolm Dees, entre muchas otras personas. Y con la visión gráfica y museográfica de Juan Pablo Fajardo. Esta primera versión de la exposición se inauguró en Cúcuta el 17 de septiembre del 2021 en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el día del centenario de su natalicio. Se compone de 3 partes. La primera consiste en una línea de tiempo en el que transcurren los hechos más relevantes en su recorrido por cargos públicos de nivel local, regional, nacional e internacional. Mi padre fue concejal de su ciudad natal, ministro encargado de comunicaciones, ministro de Obras Públicas, embajador en el Reino Unido, ministro de Agricultura. Fue también congresista, alcalde de Bogotá, director ejecutivo por Colombia en el Banco Mundial, embajador ante la Casa Blanca y presidente de la República. Fueron literalmente 50 años de una vida dedicada al servicio público, escalafón por escalafón. La segunda parte de la exposición destaca algunos de sus principales legados que destilamos de sus documentos y trayectoria. Estos ya los mencionaron el presidente Gaviria, el doctor Cepeda, la vicerrectora Juliana Hurtado, en bastante detalle. La descripción de su trayectoria se complementó con detalles de sus orígenes y vida familiar. Por parte de su padre y abuelo paterno, su familia era conservadora y por parte de su madre, liberal. De hecho, la exposición arranca con el facsímile de los estatutos del Partido Liberal que le envió el tío Manuel José Vargas, magistrado y líder destacado del liberalismo en Norte Santander, al niño Virgilio cuando cumplió 1 año. Al ver la exposición en Cúcuta, la entonces ministra de Cultura quiso que se mostrara también en Bogotá. Así como Norte Santander se destacó en la muestra en Cúcuta, para Bogotá se resaltó la información acerca del periodo como alcalde en Bogotá entre 1966 y 1969. Este capítulo duplicó el tamaño y alcance de la exposición original. En el archivo privado teníamos la fortuna de tener fotos de reconocidos fotógrafos como Hernán Díaz, Nereo, Egar, Olga López y otros que acompañaron a mi padre en distintas etapas de su carrera. Para el capítulo de Bogotá destacamos a Armando Matiz, quien lo acompañó y registró el antes, durante y después de las obras durante el periodo de la alcaldía, y hay un nicho muy bonito en la exposición dedicada al ojo de Matiz. Como alcalde, Virgilio Barco logró la modernización de la ciudad, casi inimaginable hoy en día, dotándola de muchas de las vías que aún garantizan nuestra movilidad. La carrera 30, la avenida 68 hasta la 100, la avenida Ciudad de Quito, la calle 26 Autopista El Dorado, la ampliación de la avenida Caracas hacia el sur y el plan vial del Salitre, entre otras.
Incluso trazó la LO, llamada entonces la Avenida Regional Longitudinal. Estas obras, que iban de la mano de una planeación y ejecución integral, se hicieron en un tiempo no superior a los 18 meses. Desde la adquisición de predios hasta su ejecución con sistemas de drenajes, desagües, instalación de servicios e iluminación en toda su longitud. Estas vías les dio acceso a más de 100 barrios. Adicionalmente, canalizó los ríos y las aguas lluvias que inundaban sistemáticamente la ciudad, en cuyas obras también se incorporaron las redes de acueducto, alcantarillado, energía, telefonía y alumbrado público. Mi padre nos decía que las obras más importantes de su administración no se veían, que estaban enterradas. Con el capítulo acerca de Bogotá quisimos visibilizar lo invisible y destacar las obras que dejó en la capital. En un gran mapa localizamos obras emblemáticas, además de miles de aulas educativas, parques, plazas, plazoletas, mercados, viviendas y centros de salud, al tiempo que ilustramos sus intervenciones como ministro de Obras Públicas y presidente en la ciudad. En otros dos mapas se explican el plan vial y el plan maestro de alcantarillado. Destacamos también los grandes legados de su paso por la alcaldía, algunos ya los mencioné, pero sobre todo el proyecto de Ciudad Salitre, que fue pensado durante la alcaldía y desarrollada más tarde en la presidencia, como un modelo de ciudad y gestión urbana. Es un desarrollo urbano mixto, con gran énfasis en el espacio público como estructurador del proyecto. Creó en los bogotanos un sentido de pertenencia, bogotanizó a los habitantes, casi 50% de ellos provenientes de otro lugar de Colombia. Les inculcó conciencia cívica a través de una campaña con motivo de la llegada del Papa Pablo VI, sacando a relucir los símbolos de Bogotá, bandera, escudo e himno. Hizo un llamado a la acción con el lema "Cuando toca, toca", invitando a los ciudadanos a mejorar el aspecto de Bogotá y ejercer cortesía, cultura y civismo, lo que llamaríamos hoy en día cultura ciudadana. Sin embargo, Virgilio Barco, alcalde, no se limitó a ejercer al ejercicio de planeación y ejecución de la infraestructura y equipamiento, sino también a la construcción del ámbito público. Su visión se cimentó en pensar en grande y a largo plazo. Con un pensamiento sistémico escribió: la ciudad tiene que considerarse como un todo orgánico. Era necesario cambiar de planeamiento físico a una planeación integral que tomara en cuenta e incorporara los aspectos económicos, sociales, humanos y culturales para proyectarla hacia el futuro. Tenía un estilo de liderazgo carismático que reconocía y estimulaba sus colaboradores. Creía en los jóvenes como agentes de transformación y logró conformar un equipo eficiente y consagrado. Este modelo lo siguió en la presidencia. Logró convencer a la población de Bogotá que valía la pena aguantar las obras monumentales y pagar impuestos. ¿Cómo? Lo escribe en un pequeño libro que publicó en 1974, La administración de una ciudad moderna. Decía: con cero demagogias, no se inauguraban primeras piedras, se anunciaba la obra solamente cuando estuvieran listos los estudios económicos, proyectos de ingenieros, diseños y estuviera asegurada la financiación. Las obras que se hacían eran bien hechas y bien terminadas, dignificantes, y se informaba permanentemente a la ciudadanía con una detallada rendición de cuentas, el valor, los contratistas, los tiempos. No creía en la improvisación, como lo mencionó el doctor
Cepeda. Era economista e ingeniero de formación, creía en la preparación, en el estudio previo y análisis para anticipar las dificultades. De hecho, los primeros 7 meses de su alcaldía las dedicó a estudiar los programas y planes anteriores y contrató únicamente lo que faltaba. Y por último, ejercía su liderazgo con ejemplo. Había una clara ética de trabajo, atención a los detalles, búsqueda de excelencia. Era un trabajador incansable. Al conmemorarse los 100 años de su natalicio, sus hijos quisiéramos mantener vivo su pensamiento y su legado, porque creemos que son muchas y valiosas las lecciones que dejó a su paso. Su vida como hombre público constituyó un referente de conducta y proceder. Encarnó muchas de las cualidades dignas de un líder. Fue un estadista visionario, de profundas creencias liberales, justo, riguroso, disciplinado y amo de una ética a toda prueba. Muchas gracias.